La Ciudad de México alberga una infinidad de propuestas en cuanto a diseño e identidad propia de esta gran urbe. Hoy conoceremos el taller de Cintia Serrano, quien tiene una interesante visión acerca de la creatividad y todo lo que se puede hacer con las manos. Quédense en De Todo. Existen diferentes formas de aproximarnos a la joyería, al diseño y por supuesto todo depende de la creatividad. Está Cintia Serrano aquí con nosotros, que es la diseñadora y la creadora de este proyecto. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, Alexa, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro espacio. Cuéntame cómo fue que te viste involucrada en la joyería a tal punto que pues ya es el proyecto de la vida. Sí. Vengo de una familia artística, mi mamá es pintora y escultora y desde chiquita tuve todos los materiales como para experimentar, expresar, jugar. Ya de grande en mi época, adolescente, en mi época rebelde fui médico veterinario, pero regresé a lo mío, ¿no? A donde crecí y hace ya como 25 años empecé a hacer joyería como hobby, cuando me di cuenta que me gustaba, me apasionaba, me fui involucrando cada vez más, la gente le gustaba lo que yo hacía, mis amigos y demás. También me di cuenta que tenía un producto y pues me eché un salto al vacío y hace 19 años surgió la marca de Taller Serra y es a lo que me dedico desde entonces. Y lo que encontré en la joyería y en el tejido con cuentas, en la riqueza de las técnicas que hacemos aquí en México, ¿no? Me reconocí inclusive como artesana, no lo sabía y me di cuenta que era artesana. Después fui más diseñadora y ahora empresaria. Y encontramos también, por supuesto, además de esta parte artesanal, la influencia urbana que es tan importante en tu trabajo, ¿no? La influencia de la gran urbe que habitamos aquí en la Ciudad de México. Exacto, sí, la fusión de esas cosas, pues, me describe a mí y a mi equipo, ¿no? Mujeres independientes, profesionales, con un gran conocimiento en las manos y pues que viven en una de las ciudades más grandes del mundo. Entonces, claro que estamos influenciadas por ello. ¿Y cómo se ve esto en tus piezas? Yo diría que en las formas y en los colores. ¿Y esta parte orgánica en dónde la encontramos? En las proporciones de las piezas, ¿no? En las formas, círculos, casi no uso rectas, me gusta, me salen, me nacen los círculos, las esferas, los espirales, creo que ahí viene toda esa parte muy orgánica, ¿no? Entender inclusive el lenguaje del tejido en los patrones. Y sí, cuando uno va tejiendo te das cuenta que es hasta llega un momento que es como intuitivo, como muy orgánico también esa parte y te habla de un lenguaje ancestral, de trabajo de manos o del entorno donde se ha hecho. ¿Qué es lo que vemos en tus piezas, Cintia? Aquí, por ejemplo, que estamos en el showroom del taller, tenemos varias piezas y son muy distintas una de otra, aunque tienen los mismos materiales y tienen como este sello que comentábamos, ¿no? El trabajo, que ya más adelante vamos a ver cómo es que lo hacen y qué lo caracteriza. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí en tu showroom? Pues aquí en mi showroom tienda, lo que pueden encontrar es las colecciones que a lo largo de 18 años hemos trabajado y distribuimos a diferentes lugares de la República, pero aquí las pueden ver. Trabajamos colecciones con telar, trabajamos en telares pequeños de mesa para construir esa colección que se llama telar. Tenemos también unos círculos que nos gustan mucho y además son clásicos que se llaman Uppsala. Tenemos también collares largos, que son todos los que vemos allá en esa pared. Aquí tengo uno que ahorita están muy de moda, nos gustan mucho, son diferentes tipos de tejidos y nos dan estos cordones o tiras o lazos que se pueden usar de muchísimas maneras. Brazalete, collar, corbatín en el pelo. Y ahorita ya van 3 colecciones con este formato, ¿no? Entonces, porque sí, nos ha funcionado bastante. Yo creo que también tiene que ver con la tendencia de lo que se está usando ahorita, que también lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, encontramos estos collares que son de muchas vueltas, o sea, que pareciera que son de vueltas, pero en realidad ya tienen este formato. Son muy bellos. Estos de la colección Cosecha, que esa colección también habla de las mujeres después de cierta edad, como de 40 años, cómo hemos
sembrado hemos hecho y seguimos produciendo, ¿no? Esa colección son estos hilos que tú comentas. ¡Qué hermoso! Y aquí quisiera hacer un paréntesis para hablar un poquito acerca de tu equipo en el taller, que también son mujeres, Sí. y eso es bien padre. Es un equipo que se ha formado a lo largo de los años y que te diría que es la joya o la colección más preciosa del mismo taller, ¿no? Ellas casi todas empezaron, bueno, más bien todas empezaron de artesanas urbanas, empezaron a tejer y a lo largo de los años hemos ido adentrándonos cada una en diferentes áreas, producción, dirección operativa, proveeduría, ventas, etcétera. Y bueno, ahorita sobrepasamos la pandemia afortunadamente bien y con trabajo y juntas, y pues aquí seguimos, el mismo equipo desde hace más de 15 años. Ay, ¡qué orgullo! Muy bonito. Y Muy, eso muy también bonito. habla del proyecto, de la filosofía y el concepto de como mujeres, cómo hacen comunidad, ¿no? En este entorno urbano que a veces es tan tentador para nosotras. Exactamente, no nacimos en ninguna comunidad rural artesanal, ¿no? Nos tocó nacer en la ciudad, pero bueno, aquí dentro de la ciudad organizamos eso, un grupo artesanal, una comunidad. Y además de toda esta gran variedad de piezas que tienes aquí, Cintia, también hay un pequeño espacio, abriste las puertas para que otras propuestas tuvieran un lugar. Sí, y más que nada interesada en yo también empezar a evolucionar y crecer mi diseño. Entonces creo que ahorita los proyectos de colaboración son algo que tengo muy en la mira para enriquecernos todos. No sabemos todavía mucho colaborar, pero lo estamos haciendo con una ceramista, Cristina Celis, con la cual desarrollamos estas lámparas, entonces diseño de Taller Serra y de Celis. Y además tenemos de sus propias piezas que acompañan la colaboración de las lámparas. También está Marcela Marcos en su marca Drew, que ella es especialista en textiles, en block print, es una técnica también ancestral, de teñido y de estampado de telas, todo manual. Y también las ilustraciones de una ilustradora que se llama Luisa Cayuela y su marca es Baby Blue. Es unas ilustraciones divinas que las hicieron en tarjetas y siempre acompañan los regalos que compran los clientes aquí. Es una excelente cerecita en el pastel, ¿no? Sí. Y con unos mensajes muy poderosos y una propuesta gráfica, la verdad, muy, muy actual y de mucha comunicación. Nos encanta. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si pasamos al taller para ver cómo es que se elaboran algunas de estas piezas? Vamos. Ahora nos encontramos en el taller que se encuentra aquí a espaldas de la tienda. Es un lugar secreto muy bonito. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Esta colección está tejida con la técnica o la puntada de peyote y es la que utilizan muchísimo las comunidades huicholas en sus piezas. Nosotros no somos tejido huichol, digamos, ellos explayan toda su cosmovisión. Nosotros, mi diseño es un poquito más urbano o bastante más urbano y compartimos la técnica. Y esta pieza, por ejemplo, ¿qué requiere? ¿Cómo empiezan a hacer esta pieza? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que esta pieza es vaciada en plata o en latón con chapa de oro. Posteriormente se lima, se lija, se pule, ya queda terminada como para que le empezamos a tejer. Lo último que hacemos siempre es el tejido. Porque no usamos ningún pegamento, todo tiene que ir tejido. Entonces tejemos inclusive a la plata. El diseño de estas piezas es que en el canto de todo el círculo tiene una serie de perforaciones y de canalito entre cada perforación para que nunca veas el hilo por donde empezamos a tejer. Entonces, si ves, el primer paso
es tejer las cuentas, el primer piso de la puntada o peyote en la plata, tejemos a la plata directamente. A mí me importa mucho eso, que no se vea ningún pegamento, que no se vea ningún hilo, a veces da la sensación de que están flotando, ¿no? Y la misma puntada de peyote hace un entramado que se forme como una flor, como una estrella, muy orgánica la forma, como el centro de un girasol. Sucede solita al continuar con la puntada. Entonces sí, eso es lo que habla mucho de nuestras piezas, las manos que tocaron la pieza, el diseño, la técnica, los colores, cómo se combinan, lo que estamos expresando a través de ellas, que son símbolos muy sencillos, colores muy urbanos, sus diferentes combinaciones, ¿no? de colecciones. Esta, por ejemplo, que es la Uppsala, la colección Uppsala está compuesta de círculos. Los tamaños en los círculos, la diferencia, por ejemplo, de tamaños tiene una proporción áurica, ¿no? Que es una proporción que se da en la naturaleza de forma caótica y ordenada, digamos. Entonces, el círculo chico que está tejiendo Katy, el mediano y el grande, las proporciones son áuricas. Eso me gusta mucho, jugar con las formas y las medidas orgánicas, ¿no? Lo más parecido a la naturaleza, aun cuando la influencia es urbana. Entonces usamos la puntada, que ya va a terminar el primer piso, y vamos escalonando, se van acomodando como ladrillitos. O sea, es muy intuitivo inclusive el tejido, uno puede ir siguiendo cuándo decrecer o cuándo aumentar para que quede muy parejito. En la primera vuelta sí, tejemos la cadena a través de la cuenta y del hilo a la estructura, al círculo. O sea, eso tampoco va soldado. No. Y por ejemplo, los colores de esta colección mencionabas que son bastante urbanos. Sí, muchos grises, por ejemplo, me encanta combinar el dorado con los grises como tipo grafito, que es un color muy, muy común, o sea, y en plata también ponemos grises, pero utilizo rojos vinos muy quemados, colores muy matizados, es decir, que van a tender en algún momento hacia el gris. Son como la paleta de colores que más usamos en Taller Cera. Y el material que es con el que está trabajando Katy, por ejemplo, ahorita todas estas cuentas dijiste que no se hacen en México. Sí, mucha gente piensa que la Shakira es mexicana, pues igual, los huicholes la dieron a conocer, increíble, todo el mundo. Pero no, la Shakira entra por ahí de 1800, bueno, desde la conquista entraron cuentas italianas, vidrio italiano, aquella leyenda, que no es leyenda, que se llevaron nuestro oro y nos trajeron vidritos y espejitos, bueno, pues nos trajeron esto, cuentas de vidrio. Venían primero de Italia, luego de Checoslovaquia, lo que es hoy la República Checa, y hasta la fecha son las cuentas que usamos aquí en México, la checoslovaca y ahora japonesa. Estas cuentas son de cristal, o sea, es un vidrio con una configuración molecular distinta, que es más parecida al cristal, o es cristal, digamos, y es de colores, se tiñe el vidrio y sale de colores. También trabajamos con una japonesa, que la japonesa es de muy buena calidad, la checa también, las dos. Tiene un poco distinta forma, pero usamos esta Shakira japonesa que tiene chapa de oro fino de 24 quilates o chapa de plata. Bueno, ya Katy avanzó en el tejido de esta pieza, es bastante laborioso como vemos, depende del tamaño, me dice Cintia que es lo que se tardan, pero finalmente así se ve este tejido, esta puntada peyote. Esta puntada peyote, sí, así se ve, y claro, depende del tamaño, pues el tiempo que nos tardamos. Por ejemplo, en este chiquito nos tardamos como 30 o 40 minutos en el tejido solamente, y conforme va creciendo la pieza o es grande, más grande la pieza, nos tardamos más. Es muy minucioso y muy dedicado nuestro trabajo. Esto se teje cuenta por cuenta, una por una. Pero también hay otras piezas que forman parte de la colección. Sí, mira, esta colección cuenta con 3 tipos de collares, aretes, brazaletes y anillos. Y una vez que se termina el tejido, ¿cómo concluye la pieza? Bueno, pues ya la parte final es ponerle broche y cadena ajustadora a nuestra pieza. Ahorita vas a ver cómo, ahí ya no tejemos, se hace a través de un engarce, utilizamos alambre de plata o de latón con chapa de cobre con chapa de oro,
para hacer los últimos engarces y que queden muy seguros, que unan la pieza al broche y a la cadena ajustadora. Aquí el broche, nosotros decidimos ponerle nuestro logotipo, entonces siempre está presente nuestra marca, que es una espiral, hablando de los nautilios y de este número que se repite en la naturaleza. Nuestro logo es un nautilius, hablando de este movimiento y de esa proporción que existe en la naturaleza. También siempre ponemos cadena ajustadora porque habemos todo tipo de cuellos. Ajá. Entonces la cadena ajustadora siempre te va a dar la ventaja de que le va a quedar muy fácil a cualquier persona o que se lo van a poder ajustar a diferentes alturas. Eso nos ayuda mucho en la venta. Entonces eso también inclusive interviene en el diseño, ¿no? Que va a formar parte de la pieza, que te aumente la venta, que no comprometa la ergonomía, que no comprometa el precio, tal vez. Todas esas decisiones tienen que ver a la hora que diseñamos una pieza para joyería de diseño, para su venta. ¡Ay, qué interesante! Pero sí, además de esta influencia urbana, hay una muy orgánica, muy natural. Es como la mezcla de esas dos, que también lo hacemos como en la parte de producción industrializada de los metales, sumada al tejido con cuentas, que es 100% manual, ¿no? Son como estas dos cosas que pueden coexistir y puede resultar algo bueno, simbiótico, como todos los que vivimos en la ciudad, ¿no? Así se ve la pieza terminada. Así se ve la pieza terminada, ya le pusimos el broche, ¿no? Nuestro broche es un muy sencillo ganchito, pero lo que tiene de especial es que ahí está nuestro logo, siempre está presente, ¿no? en nuestra pieza, y no compromete el diseño de la pieza, porque no me gustan los logos así enfrente. Entonces aquí tenemos diferentes piezas que forman parte de la colección. Sí, tenemos diferentes tipos de collares o de anillos y brazaletes. Aquí, por ejemplo, está Giovanna Rueda, está tejiendo el anillo, que es ajustable y con un color que también usamos mucho combinado con plata, que se llama Serina. Es como un azul oscuro y metálico que usamos mucho combinado con la plata. Esas son las combinaciones para la plata: el rojo, el azul, la Serina. Ajá, la plata misma, con chaquiras que tengan chapa de plata, algunos grises, pero sí, por lo general colores que contrasten un poquito más la plata, ¿no? Y en el caso del anillo, por ejemplo, que no tiene el vacío que tienen los dijes, siento que tejerlo es un poco más, o sea, no sé si más complicado, seguro todo tiene su dificultad. Yo creo que sí, es un poquitito más complicado, pero tenemos ya 15 años haciendo esta colección y además el mismo equipo, tenemos como 15 años juntas. Entonces para nosotros sí puede ser un poquito más complicado, pero ya estamos acostumbradas, ¿no? Es lo que pasa también con la artesanía, vas adquiriendo muchísimo oficio en lo que haces. Claro. Hay veces que hasta se vuelve muy, no necesitas ver. Sí, vas viendo el tejido, pero puedes estar atendiendo cualquier otra cosa mientras estás tejiendo, se vuelve muy manual, muy táctil, ¿no? Sí. Entonces sí es un poquito más complicado, pero ya creo que ya no lo notamos. Sí, Giovanna ya lo domina perfecto. Giovanna, por ejemplo, es parte del equipo desde hace muchísimos años. Ella empezó como artesana urbana y a lo largo de los años nos fuimos preparando y adquiriendo experiencia, y hoy en día Giovanna es la directora operativa de todo el taller. Eso también nos gusta mucho, como el equipo todas tejemos y vamos ocupando diferentes áreas de la misma empresa, ¿no? Okay. Todo esto es parte, por supuesto, del concepto que manejas tú como diseñadora. Sí. Pues sin planearlo mucho siempre estuvo la precisión, ¿no? La búsqueda de la precisión, de la concentración, de también lo que yo defino como la variación de la unidad. O sea, mi elemento es el tejido con cuentas, y eso lo hago en todas las maneras que se me puedan ocurrir y que ya existen también, obviamente, pero sí es un poquito la variedad dentro de la unidad, que también simboliza todas las chaquiras que utilizamos, ¿no? Es un poquito sí ese sello que tengo, el gusto por tejer es
Siempre que pienso en una pieza, pienso en cómo la voy a tejer y pienso en Shakira. Me encantan las Shakira. Sí, es tu sello. Sí, completamente. Ahora Sura nos va a platicar un poco acerca de los materiales que utilizan para terminar cada una de las piezas. ¿Qué tenemos aquí? Mira, por ejemplo, aquí tenemos los broches que son en plata. Tenemos el que es en plata de 9.25 que usamos y el dorado que lo tenemos con latón con chapa de oro. Todos nuestros broches tienen el logo de la marca, como nos había comentado Cintia. Mira, y por ejemplo en el lado del plata, así termina, es la terminación con el broche. Del otro lado tenemos la cadena ajustadora, que está de este lado. Por ejemplo, son esos materiales que ocupamos para la cadena ajustadora y con este alambrito es el que se hace el engarce. De cada lado de la pieza. De un lado va el broche, del otro va la cadena. ¿Y tiene una medida estándar el largo que ustedes dejan de la cadena ajustadora o de qué depende? Sí, en este caso dejamos que son 3 centímetros, son 10 eslabones. Tenemos así para los collares. En algunos otros se ocupan un poquito más dependiendo del diseño de la pieza. ¿Y todas las piezas tienen el mismo calibre de cadena? No. Por ejemplo, en este caso de que es collar chico, lleva el calibre que es más delgado. En los grandes, si te das cuenta, es una cadena un poquito más gruesa. En esta caja tenemos estos botones para este tipo de cierre. También tenemos brazaletes y es botón para el cierre. Igual va todo tejido con las chaquiritas y del otro lado hacemos dos asas para que pueda haber 2 medidas en dado caso de que tenga la muñeca más delgadita, y para eso son los botones. Aquí tenemos que son ganchos para arete. Por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo unos aretes, al final ya le metemos su gancho de plata. Se cierra bien con las pinzas, y ya te queda el gancho en el caso de los aretes. ¿Y esta palita para qué es? Mira, por ejemplo, le llamamos recogedores. Estos son para cuando tenemos las cuentas aquí en el tapete. Las usamos para recoger y no tirar. ¿Por qué trabajan sobre ese tapete? Porque este tapete es especial para trabajar, para que no se te vayan las chaquiras. Si lo tuvieran, es como acolchonado para que se puedan quedar aquí y no se nos vayan por todos lados. ¿Y tú cuánto tiempo tienes haciendo esto? Ya llevo 15 años. 15 años. ¿Y es difícil, Sura? No es difícil, solamente que tienes que tener práctica, obviamente, pero te van dando como aprendiendo las puntadas y ya es muy fácil de hacerlo. Ya más que nada, por ejemplo, es como decía Cintia, ¿no? Ya tenemos como que sí sabemos que va una por una, pero ya sabemos dónde no meter, dónde dejar espacio. Entonces, o sea, lo haces ya mecánicamente. Sí, exacto. Muchas gracias, Sura. A ti. La joyería ofrece a los artistas múltiples posibilidades creativas y a quienes la aportamos la oportunidad de expresar quiénes somos. Estoy segura que les gustó mucho este capítulo. Recuerden que pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM y síganos en las redes sociales. Nos vemos la próxima.